Hoy es hoy. Te presenta la Nota Nacional. Santiago Tabela, fundador del Cuarteto de Nos y también de su propio proyecto El Otro Tabela. Santiago, buenas noches, ¿nos escuchás? Buenas noches, sí, los escucho. ¿Cómo te va, Santiago? A ver, un poquito más de retorno, Manuel. Gracias. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este es un programa llamado Hoy es Hoy Radio, en la 97.3 de la ciudad de Rosario, Colonia. Digamos que es de los pocos programas que difunden, digamos, la parte cultural, digamos, de los artistas nacionales, los locales. Estamos aquí con Florencia, estamos con Matías. Y bueno, nada, queríamos un poco charlar contigo del Otro Tabela, que aparece hace algunos años, ¿verdad? ¿Cuándo comienza el formato del Otro Tabela, Santiago? Mira, una primera etapa que empezó en el 2009, cuando que le puse el nombre ese, Otro Tabela, y que en ese momento yo me acuerdo que tocaba con Santi Marrero y con el Topo, y con Liz Bollman, y me acuerdo que como que fue una etapa realmente muy linda, pero que era muy complicada de mover, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Y después me acuerdo que ya eso fue, sí, seguimos haciendo cosas, y en determinado momento, en 2012, que ya medio habían dejado de pasar cosas con ese Otro Tabela, apareció otro Tabela. Ah, el tercero. ¿Lo clonaste? Claro, sí. Y este otro Tabela, Sí. Lo que tenía como característica es que empezó como un proyecto de yo solito con la guitarrita. Ajá. ¿No? Porque de alguna manera empecé a, digamos, tenía una serie de canciones que me parecía que eran canciones que tenían un interés, por lo menos para mí, ¿no? Como canciones en sí, que podían ser presentadas como cosas así, tipo cantadas por un tipo con una guitarrita y no mucho más. Y a partir de ahí empezó un proceso de crecimiento, ¿no? Al año siguiente, en el 2013, se amplió la barrita y entró Martín Tabela, que es mi hijo, del bajo, y el chamaco Abdala, que era baterista de No Te Va a Gustar, en la batería. Y bueno, estuvimos tocando todo el año con esa formación. Y después en 2014 creció más todavía, porque apareció Ignacio Lanzani, el Lanza, que es un amigo de Martín de toda la vida, que yo lo conozco desde que era un niño. Y bueno, y ahí se terminó de armar esta movida. Ese Otro Tabela 2, digamos. Otro Tabela. Otro. Florencia. Sí, porque hay tantas cosas así. Sí, claro. Pero, se va transformando sí, todo un poco. hemos estado tocando en muchos lugares. Ahora este martes vamos a tocar en una movida muy muy interesante, que es el Hemp Club, que es un club nuevo, Sí. de gente que, digamos, pasa en Montevideo, pero yo creo que es una cosa de mucho interés para mucha gente, Claro. Porque mucha gente habla de la falta de ofertas culturales distintas en Montevideo y en todos lados, ¿no? Pero bueno, de repente uno de vez en cuando se hace un viajecito a Montevideo, ¿no? Para ver alguna cosa. Y bueno, y ellos entendieron que Otro Tabela era una de esas propuestas distintas, nuevas, inesperadas, que les parecía interesante proponerle a los socios de este club. Genial. Y contanos un poquito por dónde venís presentando las canciones. Mira, hicimos varias cosas, ¿no? Estuvimos tocando, el último toque que hicimos fue en Punta del Este, en el Centro Cultural Cablín. Previo a eso hicimos un toque en la Sala Cita Rosa, que lo grabó TV Ciudad y que está circulando ahí por en los programas que hace TV Ciudad, y yo creo que en 1 o 2 semanas lo vamos a subir a YouTube. ¿Has pensado venir por acá, por estos lugares del oeste, Colonia y demás? Me encantaría, la verdad. Santiago, estuviste en Nueva Albesia, ¿no? Hace años.
Sí, mira, la verdad de la milanesa es que en Nueva Helvecia, en un congreso de literatura que fue, digamos, muy lindo de ir, ¿no? Porque me habían invitado a mí, de muy amiga, como Macachín, como Carlos Liscano, no sé, que dimos una charla acerca de lo que es editar libros, ¿no? Con nuestras experiencias particulares, y yo tenía, era el comienzo del proyecto Otto Tabela, de Santiago Tabela, solo con la guitarrita, y iba a tocar en Buenos Aires una semana después, y después iba a tocar en Montevideo, en el Museo de Artes Visuales, y les dije, che, ¿y si canto unas canciones ahí, qué pasa? Les gustó la idea y bueno, fueron, de alguna manera, fueron mis conejitos de Indias, ¿no? Porque fue la primera vez que canté así en ese plan. No es que no haya cantado así en plan de estar solo con la guitarrita antes, pero en esta última etapa de estos últimos años era como la primera vez, era un retomar ciertas cosas, y fue realmente muy lindo. Santiago, ¿te animás a repetir los integrantes de los Embajadores del Buen Gusto, que termina siendo la banda que te acompaña? Los Embajadores del Buen Gusto son Martín Tabela en bajo, Pablo Chamaco Abdala en batería y Ignacio Lanzani en guitarras y bueno, un servidor en guitarra y voz. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal cómo viene este formato? ¿Cómo se ha venido? ¿Cómo se lo ha tomado la gente, perdón? Mira, yo me acuerdo que empecé con esta cosa pensando que es una cosa mucho más tranqui, y después empezó a haber mucha gente que me decía, no, esto no es nada tranqui, Tabela, no es claro. así. Quizás no es una cosa que vos la puedas encuadrar fácilmente, así directamente en algo como que es muy rockero, porque realmente yo creo que es una cosa que se nutre de cosas muy diferentes, y yo muchas veces hablo de artistas que a mí me parecen muy interesantes y que de repente alguien que escucha el Cuarteto de Nos puede llegar a decir, ¿cómo a Tabela le gustan estas cosas, no? Te podría decir Johnny Mitchell, te podría decir Belán Sebastian, o Bill Callahan, o no sé, hay muchas cosas que a mí me gustan mucho, y que alguien que escucha el Cuarteto de Nos dice, pero ¿y qué le pasa? ¿No? Y es todas esas cosas como que de alguna manera yo creo que afloran en esta otra experiencia que yo estoy haciendo, ¿no? Que no sé, como que me divierte mucho por ese lado. Genial. Y un poquito contanos de lo que sería el programa que están ahora, el Cuarteto de Nos, con su último disco. Claro, ¿cómo viene el Cuarteto de Nos? Bueno, tenemos el disco en las gateras, como para salir a correr. Estamos muy contentos, ¿no? Porque también me parece una cosa muy interesante. Yo, por un lado, empecé a meterme en cosas muy diferentes yo, y con el cuarteto nos hemos metido en este disco nuevo, que también es un disco que se mete en muchas cosas que tal vez no nos hayamos metido antes, y bueno, nada, ya hay una canción que está circulando por ahí, y a mediados de octubre se supone que va a salir, y bueno, y vamos a ver, porque nunca sabés, ¿no? Aparte hay modalidades diferentes de cómo te podría decir, cómo uno encara las cosas. Yo con este proyecto mío, por ejemplo, dije, no, yo voy a salir a tocar las canciones antes de grabar nada y voy a estar tocándolas mucho tiempo. Y con el cuarteto hacemos un proceso totalmente distinto, ¿no? Como que es todo ultra secreto, y nada, tenemos todo grabado y la gente conoce una canción, ¿no? Y en unos días casi, ¿no? Porque ya estamos a fines de septiembre, va a estar saliendo el disco y bueno, se va a dar a conocer todo. Bien, vamos a estar atentos para escuchar el disco. Ahora Matías, que te quiere preguntar algo, Santi. Sí, Santiago, estuvieron tocando en la Sala Citarrosa con un toque ahí con muchos invitados, ¿puede ser? Sí. ¿Eso cómo estuvo eso? Mira, estuvo muy bien. Y una linda cosa de eso es que quedó todo registrado en
lo filmó TV Ciudad. Ajá. Lo vi el otro día en la tele y dije, mirá, soy yo en la tele. Mirá, sí, allí... Muy lindo, realmente quedó muy bien, sonó muy bien. Yo estoy muy contento. Después mucha gente me comentó que le había gustado mucho cómo había salido de eso, gente que de repente no lo fue a ver. Ajá. Pero bueno, nada, fue muy buena cosa. Allí participaron varios artistas nacionales como Franny Glass, Maya Castro, Mandrake Wolf, entre otros, ¿no? Sí. Ahí pasa una cosa, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo tengo mucho diálogo con muchos artistas que me resultan muy interesantes, y que un poco una idea que surgió y que me gustó y se la planteé a cada uno de ellos y les gustó también, era cantar alguna canción de alguien que nos gustara mucho en conjunto, ¿no? Como por esa cuestión de lo que yo te decía, de esa variedad de cosas que me gustan a mí, ¿no? Entonces, bueno, con digamos, te cuento más o menos, con Cabaret Leighton hicimos una versión de una canción de Amalia de la Vega, que es una cantante tremenda uruguaya de los 50s y los 60s, y que está medio olvidada, pero yo la escucho y no sé, me parte al medio. Claro. Con Maya Castro hicimos una versión de una canción de Citarrosa, Tu pollera azul de lino, que es una de las canciones más personales, me parece, de Citarrosa, y no sé, el otro día estaba escuchando la versión como había salido y realmente era muy, no sé, yo me quedé muy contento como salió. ¿Cuál fue la que hicieron de Citarrosa? Tu pollera azul de lino. No es de las canciones quizás más conocidas, pero a mí es de las canciones que más me gusta, ¿no? Con Franny Glass hicimos, bueno, con Franny Glass tenemos una especie de triángulo amoroso con Belan Sebastian, que a mí es una banda que me gusta muchísimo y que a él también. Entonces yo dije hacer una versión, hicimos una versión de Get Me Away From Here, Get Me Away I'm Dying, que le hicimos traducida, ¿no? La traducimos como Sacame de acá, me muero. Y fue realmente muy lindo porque hicimos como un trabajo de ida y vuelta muy divertido de ir traduciendo la canción. Ellos se manejan los Belan Sebastian manejan un lenguaje muy coloquial, coloquial escocés, por decirlo de alguna manera, y lo que buscamos fue justamente traducirlo en un lenguaje coloquial de acá, porque son situaciones emotivas de gente que vos las podés ver acá en Escocia, en Katmandú, en cualquier lugar, ¿no? Después, bueno, con Mandrake Wolf, que es uno de mis compañeros de carrera desde un principio, hicimos una canción de Luis Trochón, que fue nuestro maestro. Sí. Yo me acuerdo que iba a estudiar canto y guitarrista con Luis Trochón, y ahí lo conocí a Mandrake Wolf y dije, este tipo toca mucho mejor que yo. Y bueno, no, ahí surgió una amistad, digamos, muy duradera. Y yo me acuerdo que años después, ya no estaba estudiando con él, sacó un disco que tenía esta canción que se llamaba David East, y que siempre decíamos, esta canción está buenísima, ¿no? Porque es como un blues, como no sé qué. Hicimos una versión que yo no sé si le gustará a él, a Luis Trochón, pero a nosotros nos gustó mucho y fue muy linda de hacer. Y finalmente el más nuevito de toda esta cosa es Molina, que tiene una banda que se llama Molina y los Cósmicos, y que es como de las propuestas nuevas de la música uruguaya, que está haciendo cosas muy buenas. Y yo toqué hicimos una girita en el 2013 por Rocha, tocamos con ellos, me gustó mucho la banda, y una de las cosas que vi viendo las canciones que hacía y las canciones que hago yo también, ¿no? Porque nos dimos la captura mutuamente, con Nacho Vegas, que es un músico de Gijón, de España, que a mí me resulta muy interesante cómo escribe, cómo hace canciones. Y le dije, nosotros tenemos que hacer un cover de Nacho Vegas. Hicimos una canción que se llama Nuevos Planes y Idénticas Estrategias, y también, no sé, fue una experiencia muy linda de hacer.
Santiago. y es una manera de rendir un poco de tributo a lo que uno va considerando a lo largo de su vida como maestros, ¿no? Claro, Porque claro. viste que hay maestros de cuando uno es chiquito, hay maestros de cuando uno es grande. Sí, o ganas de nada, ahí va, de rescatar canciones que te gustan Sí, y que sí, y nada. totalmente. Santiago, para cerrar un poco, son muchos años en el Cuarteto de Nos, que la banda pasó por muchas cosas, obviamente por dictadura, por democracia. Obviamente, si tendríamos que hablar de Cuarteto de Nos, estaríamos hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Sí. Pero me interesa saber cómo comienza tu vínculo con la música antes del cuarteto, o si se da cuando comienza el cuarteto. No, venía previo a eso, porque ¿qué pasa? Yo cuando tenía unos 13 años, 12, 13 años, yo era un niño de taller de expresión plástica, llamémosle, ¿no? Sí. Y a los 13 años me puse a estudiar pintura más seriamente, por más que era un pendejo, ¿no? Sí. Pero yo dije, no, yo tengo que estudiar en serio. Pero a los 14, 15 años yo dije, pero yo me paso escuchando música todo el tiempo, yo tengo que hacer música. Claro. Y ahí yo me puse a estudiar piano, me puse a estudiar guitarra, y en determinado momento dije, pero bueno, yo tengo que tener una banda. Hay quien dice por ahí maliciosamente que yo quería tener una banda al igual que muchos compañeros del colegio de esa época, porque con la pinturita no se levantaba No nada. se levantaba nadie. Ese fue Ricky. Claro. Pero el asunto es que, bueno, armamos una banda con Robertito y con Ricky, y no levantábamos nada tampoco. Ya que era más o menos lo mismo. Pero nos divertíamos muchísimo, realmente. Y ahí se fue dando, digamos, toda una situación creativa muy, digamos, muy linda, que como que no la pudimos dejar, no pudimos abandonarla de ninguna manera, y que de alguna manera ha convivido con esa cosa de que, digamos, que yo, por ejemplo, en algún momento soy un músico, en algún momento soy un artista visual, en algún momento organizo cosas que tienen que ver con arte, Sí. y yo creo que en el fondo son cosas muy muy relacionadas con ese comienzo mío en la vida creativa cuando tenía 15 años, poner una cosa así. Muy bien, Santiago. Bueno, agradecerte por la hora, Por favor. por la disposición. Bueno, queríamos charlar más que nada sobre el otro Tabela. Es inevitable hablar también un poco del Cuarteto de Nos, hablar contigo. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que se llama Ella es mi novia. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece? Dale. Un gran abrazo, Y Santiago. esperemos, Que pases bien. La Rosario. ¿Cómo? que ir a tocar con otro Tabela Rosario en algún momento. ¿Cómo no? Vamos a traer al otro Tabela 1 y 2. Dale. Abrazo grande. Bueno, Chau, chau. Todavía